La mayor presentación, todos ustedes le conocen, creemos que él mismo ya es una marca de la ciudad. Aprender de la historia de Guayaquil, de la historia de sus personajes más ilustres, básicamente a través de su experiencia y de su conocimiento, es un lujo para todos nosotros. No solo por un conocedor y un gran investigador que ha publicado un sinnúmero de libros, sino por su manera de relatar la historia de manera tan anecdótica. Así que, bienvenido Melvin, por favor, este es tu espacio en la Biblioteca Municipal. Servirles esta. Gracias. Gracias por su presencia. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que, si bien es cierto, pareciera conocido, no lo es tanto. Yo he podido darme cuenta de que hay muchas cosas desconocidas del tema de dos esculturas que existen en esta ciudad. Y son el busto de don Sebastián de Benalcázar, fundador de Guayaquil, de Santiago, para ser más preciso, y de Francisco Orellana. Hay que aclarar un montón de cosas para entender este asunto. Un montón de cosas. Parece mentira, pero así es. Nadie relaciona la creación de estos dos bustos. Nadie. Unos porque creen que al tener un tiempo amplio de ser hechos el uno del otro, no tienen vinculación, pero sí la tienen. Sí la tienen. En la antigua Gaceta Municipal, que muy pocas personas investigan, y la tenemos aquí, que muy pocas personas la leen y escudriñan la información que está allí, se encuentra un dato sumamente interesante. ¿A qué me refiero? Cuando comenzaron a planificarse las fiestas del centenario de independencia de Guayaquil, los concejales guayaquileños pusieron en juego toda su creatividad y hicieron una cantidad de propuestas infinitas para el ornato de Guayaquil y para darle a Guayaquil algunos proyectos y algunas obras que consideraron ellos que Guayaquil debía tener. Dentro de esas obras hubo una propuesta muy interesante: cambiarle el nombre a la calle Rocafuerte, a la avenida Rocafuerte, por la Avenida de los Fundadores. Algo parecido a lo que en su momento se intentó hacer con la Plaza Colón. Ustedes se preguntarán, ¿por qué razón la Plaza Colón se llama Plaza Colón? Porque allí se iba a poner el monumento a Cristóbal Colón cuando se cumplieran los 400 años del descubrimiento de América. Eso estaba recontraplanificado, había un proyecto interesantísimo que se iba a hacer realidad, pero nunca se consiguieron los recursos para hacer el monumento a Colón y en consecuencia solamente se quedó el nombre de Plaza Colón. Igual, la avenida Rocafuerte, ponte la foto, la avenida Rocafuerte, ya van a ver lo que era. Vamos a ver, ponte la que está el carruaje, mira, ve, la avenida Rocafuerte era una alameda. Conceptualmente una alameda es una suerte de parterre muy ancho, un parque lineal muy ancho, que tiene árboles a los costados que al crecer forman un arco de sombra y que venían, pues la palabra alameda viene de álamo, normalmente eran álamos, pero aquí obviamente no pusimos álamos sino guachapelíes, pero era una alameda anchísima, en donde había una vía de un lado de ida y una vía de otro lado de venida. Esta es una foto de inicios del siglo XX. Era una alameda. Y esta alameda le iban a colocar bustos de los fundadores de Guayaquil, los fundadores
le llamaban incluso a quienes la habían reasentado en la costa, en diferentes lugares, para llamarle la vía de los fundadores. Una linda idea, que tenía que empezar, obviamente, con la construcción del primer busto, que era de quien había traído la ciudad acá, aun cuando esa idea no había nacido todavía, porque esa idea nace en la época en que Miguel Azpiazu descubre de que la misma ciudad de Santiago de Quito, de la que se hablaba en el primer documento que está en el primer libro de las actas del Cabildo en Quito, no era otra que Santiago, la Santiago que después se reasienta en la región de Guayaquil. Era la misma ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en 1920, a raíz de que ya se ha inaugurado la columna de los próceres, se ha inaugurado ya la plaza, el Parque del Centenario, en 1920 se contacta el Consejo Cantonal con un personaje extraordinario, extraordinario. Más fama tiene el ñaño, y ya van a ver a qué me refiero, pero él era extraordinario. Nació en Ibarra en el año 1898. Luis Mideros era un escultor formidable, a quien más conocemos normalmente quienes hemos estado involucrados en la investigación sobre la historia del arte de este país, es a Víctor el Hermano, pintor básicamente de pintura religiosa, que creo que no hay mejor pintor que represente el Art Nouveau con su forma de pintar y su formalidad de la pintura que él. Pero ese es Víctor Mideros. Luis, el hermano, todos los hermanos eran artistas, tuvo dos hermanos pintores, un hermano arquitecto y pintor, y él era el único escultor. Luis, nacido en 1898 en Ibarra, se había dedicado exclusivamente a la escultura, en donde él desarrolla más sus cualidades como escultor, en la Escuela de Bellas Artes en Quito. Lo coge un extraordinario maestro también. En Quito, por muchos años, en la Escuela de Bellas Artes, dio clases de escultura un escultor italiano de nombre Enrico Casadio. Enrico Casadio se había hecho famoso por hacer muchas de las esculturas que había en el cementerio en Quito, y había hecho esculturas extraordinarias en Ambato y en otras ciudades de la sierra. Pero Enrico Casadio, más que desarrollándose como escultor, se desarrollaba extraordinariamente como maestro de escultura. Su mejor alumno, Luis Mideros. Contratan a Luis Mideros entonces en el año 20, que haga Luis Mideros el busto a Sebastián de Benalcázar, porque sin lugar a dudas era Sebastián de Benalcázar quien había fundado Guayaquil. Para ese entonces eso era lo que se estudiaba y eso era lo que se creía. Había, por supuesto, una innumerable cantidad de personas que se encontraban discutiendo sobre el tema de la fundación de Guayaquil de manera permanente, pero esto era lo que básicamente se estudiaba y se leía en los libros de la época. Sebastián de Benalcázar. Bien. Dos piezas tendría la escultura. Una tallada en granito, maravillosamente bien lograda, que tenía la forma de una mujer como saliendo de la roca y que representaba a la fecundidad de la tierra en donde Guayaquil había sido fundada por Benalcázar. Ahí está. Ese es lo que representa simbólicamente a Guayaquil. Esta mujer es la tierra fecunda en la que Guayaquil nace. En el conjunto escultórico de la base de granito están también otras figuras que representan a los nativos de la tierra que fueron sojuzgados por los españoles, y que en su momento, en una suerte de memoria descriptiva, el mismo Mideros diría, esto representa la raza vencida. Esto representa la raza vencida.
¿A qué altura sería puesto? El monumento fue inaugurado el 18 de febrero del año de 1821 y por esa razón estamos dando esta charla, porque las charlas que estamos dando tienen relación con lo que pasó en febrero, hace muchos años, en esta ciudad. Entonces, el 18 de febrero del año 1821 fue inaugurado el monumento de Sebastián de Benalcázar. ¿En dónde? En la Alameda. En la Alameda de los Fundadores, que aún en ese entonces todavía la ordenanza no había sido cambiada, no se había creado una ordenanza para darle nuevo nombre y seguía llamándose calle o avenida Vicente Rocafuerte. ¿A qué altura? A la altura de la calle Tomás Martínez. A la altura de Tomás Martínez, con Rocafuerte, se colocó el monumento a Benalcázar. Esa escultura que ustedes ven en la foto de la mitad, eso ya está en la Alameda. Esto es cuando todavía está en la Alameda. Y hay que decirlo con propiedad. Estamos hablando de que es cuando estaba en la Alameda, no en la calle Rocafuerte, porque no es sobre la calle que está sobre la Alameda. Al fondo ven ustedes las dos líneas de árboles, ¿cierto? Ahí están las dos líneas de árboles. Bien, ok, maravilloso. Esto de aquí sería el inicio de un largo trabajo que tendrían los escultores a los que finalmente se les entregaría cada una de las esculturas que se tendrían que ir haciendo y que se tendrían que ir colocando en la Alameda de los Fundadores. Segundo contacto. El segundo contacto, en vista de lo que se había estado planificando, tenía que hacerse con una extraordinaria escultora que fue la segunda persona a quien se le dice que fuera ganadora, digamos, de la posibilidad de hacer el segundo busto, que fue doña Rosario Villagómez. ¿Quién era Rosario Villagómez? Rosario había nacido el mismo año que Luis Mideros, en 1898. Pero Rosario había sido ganadora del Mariano Aguilera y ganó el Mariano Aguilera 3 años consecutivos. O sea, era un genio de la escultura, Rosario Villagómez. De sus manos saldría también un maravilloso busto de Alfaro que estuvo por años en Portoviejo y alguna otra escultura de la que ya no me acuerdo, importantísima, que estuvo en Machala. Rosario Villagómez fue la encargada de hacer el monumento, el busto Orellana. El contacto que se hizo con ella fue en 1922. En el año 27 estaba listo, no sé realmente por qué razón se demoró tanto en terminarse ese busto, pero el busto estuvo listo y estuvo colocado ya en el año 27. ¿En dónde lo pusieron? A la altura de la calle Orellana. Ya tenía sentido, pero sobre la misma Alameda. Sobre la misma Alameda. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene algo que nosotros normalmente, si no investigamos, no entendemos por qué pasa. Eso hubiera sido de verdad, hubiera sido una de las cosas más lindas que hubiera ostentado Guayaquil, esa Alameda de los Fundadores. Pero entre el año 28 y 29 hubo un fortísimo deseo de conocer la realidad sobre algunos aspectos de la historia de nuestra ciudad. Y uno de esos era cuándo mismo se fundó y quién la fundó. Esa era la una inquietud. Y la otra inquietud era dónde mismo estuvo la casa de Villamil y en qué características tenía esta casa.
El Consejo Cantonal, en el año 29, convoca a los mejores historiadores de la ciudad y los convoca con la finalidad de hacerles este tipo de consulta y les dice: es necesario que conozcamos de una vez por todas estas dos cosas, de una vez por todas. Obviamente, ante esa inquietud, el proyecto se paralizó. ¿Por qué? Había que esperar qué decían este grupo de notables. Y entre este grupo de notables estaban Carlos Alberto Flores, estaba Pedro José Huerta, que era el cronista vitalicio de la ciudad para ese entonces, estaba Camilo de Estruje, estaba Modesto Chávez Franco, habían algunos importantísimos cronistas e historiadores de la ciudad, pero había un bache monstruoso. ¿Cuál es ese bache monstruoso? Tenían los mismos recursos bibliográficos y documentales que habían tenido los historiadores anteriores y los anteriores a ellos. O sea, ¿qué podían aportar? De nuevo, si iban a utilizar la misma información que venía utilizándose desde hace 100 años. ¿Qué de nuevo podían decir? Pero bueno, lo importante es que lo que dijeran iba a ser inamovible. Y eso que dijeran iba a vaciarse sobre los libros de historia y eso iba a ser lo oficial que tenían que estudiar todas las generaciones venideras. Como así pasó. En el mismo año 1929, y después de 7 largos meses de indagaciones en las mismas fuentes bibliográficas, en las mismas fuentes documentales, que en honor a la verdad no sé por qué no trascendían, porque hubieran podido pegarse un viajecito hasta el Perú y hubieran encontrado todo lo que no encontraban aquí. Entre paréntesis, Ricardo Palma, el gran costumbrista y tradicionista peruano, íntimo amigo de Camilo de Estruje, se lo puso así en bandeja de plata, Camilo de Estruje, el archivo del Nacional de Lima, y don Camilo nunca se fue. Y si hubiera podido ir, hubiera cambiado completamente la historia de Guayaquil y del país. Pero no se fue. No se fue. Y el resultado fue el siguiente. Muy escuetamente, en el documento que fue entregado al Cabildo porteño, decía lo siguiente: después de largas indagaciones realizadas en grupo, hemos llegado a concluir sobre el tema de la fundación de Guayaquil lo siguiente: la ciudad fue fundada en el Cerro Santa Ana en el año de 1537 por Francisco de Orellana. Vean la falla. En la misma probanza que Orellana le presenta al rey de España, dice que en 1537 está en Lima y que es en 1538 que está acá. Mire la metida de pata. Esa probanza, no sé por qué se la saltaron. La segunda cosa que dicen en su informe nuestros ilustres historiadores del pasado, de nuestro antepasado, dice: y la casa de Villamil estuvo en Malecón entre Neoptura y Elizalde y tuvo tales y tales características. En este sitio se reunieron para complotar contra el gobierno español y fue bautizado por José Antepara como la fragua de Volcán. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto, en resumidas cuentas, obviamente tiene mucho más palabras, tiene muchas más cosas, pero en resumidas cuentas es lo que informa el grupo de historiadores y de notables de Guayaquil. Al informar esto, el proyecto se paró. Obvio, ¿cómo iba a mantenerse un proyecto que iba en contra de lo que oficialmente se iba a comenzar a vaciar en los libros y oficialmente se iba a comenzar a estudiar? Una alameda de los fundadores de la ciudad
no venía al caso. Había que cambiar el monumento de Orellana. Había que ponerlo en otro lado. Y había que quitar de allí el monumento de Benalcázar. ¿Y ya para qué la Alameda? Había que tirar abajo esos árboles. Esto es increíble, pero pasó. Eso hubiera quedado maravilloso si se hubiera mantenido, y algunas personas dicen, y no solamente si se hubiera mantenido eso, allí llegaban todavía los restos de las puntas de los esteros, de los 5 esteros que separaban Ciudad Nueva de Ciudad Vieja. Y hay fotos de eso, de 1878, 1880, en donde se ven pequeños puentes que todavía pasan sobre la calle Panamá, no sobre la avenida Rocafuerte, que era donde estaba la Alameda. Bien, ¿a dónde ponemos el monumento de Villamil, el monumento de Benalcázar? ¿Dónde ponemos el monumento de Benalcázar? En el sur, en el barrio del Astillero, había un pequeño trozo de tierra al que le habían llamado muy rimbombantemente Plaza Ecuador, que tenía al frente una pequeña iglesia. Plaza Ecuador no era sino un terreno lleno de monte, charcos y mosquitos. Plaza Ecuador. Mandémonos a la Plaza Ecuador. No, pero hay que arreglarla. Hay que arreglarla. Bueno, cojan, estamos hablando ya del año 1931, 1932. Sí, arreglémosla, cementémosla y pongámonos unos jueguitos para niños, ahí lo arreglamos, que parezca un parque infantil. Ok, se llamará parque infantil. Y el parque infantil es el sitio donde va a parar el monumento a Benalcázar, y cuando ya pues le dan un carácter un poco distinto, un poquito más decente, se arregla el sector, le llamarán el Parque España. Hasta el momento se llama así. Y el Parque España nacerá gracias a que el monumento a Benalcázar va a parar allá. Y va a parar allá a ser olvidado. Y lo digo de todo corazón y con tristeza, a ser olvidado. ¿Por qué? Porque tal fue la confusión que se sembró con este informe dado en el año 29 por el ilustre grupo de notables, que por años se siguió pensando que era Orellana el fundador de Guayaquil y que la fundación había sido de Cerro Santana. Un cuento peor, más grande que el de la Caperucita Roja. Pero lo estudió muchas generaciones y en libros como datos oficiales. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Orellana tenía que ir a un lugar cercano a donde había fundado la ciudad, pues sácalo de la Alameda, ponlo cerca del Cerro Santana. Lo pusieron en la Plaza Colón. Y lo pusieron en la Plaza Colón, que además era de este porte, pues no. Porque en su momento sí era grande, cuando se pretendía poner allí todavía al que se iba a poner en homenaje a los 400 años del descubrimiento de América, que era Cristóbal Colón. Y lo colocan allí, perdido, casi frente a la escalera Diego Noboa, que era pues un vestigio de un camino de herradura que existía desde tiempos de la colonia para subir al fortín que estaba en la punta del Cerro Santana. Entonces, ese proyecto quedó desbaratado. La gran escultura, el gran busto de Rosario Villagómez, de Francisco Orellana, fue a parar a donde iba a estar el monumento a Colón, y el monumento de Benalcázar fue a parar a donde habían formado el parque que terminó llamándose Parque España. ¿Por qué es importante recordar no solamente cuando nace la idea de hacer el monumento a Benalcázar, sino también cuando nace la idea de hacer el monumento a Orellana? Y recordar de que hubo un proyecto importantísimo allí, un proyecto que si se hubiera mantenido hubiera sido de verdad hermoso tenerlo como un
recuerdo físico de la historia de este proceso fundacional de la ciudad. Es importante porque ya trayendo a nuestros días la memoria de por qué se hicieron estos monumentos, nos damos cuenta de cuán necesario es que se conozca la historia como debe ser para que las nuevas generaciones conozcan de historia y ya no de cuento o de cualquier cosa que se haya estudiado como historia, pero sin ningún tipo de respaldo documental. Y lo digo porque por lo menos desde hace unos 4 años estamos embarcados en un intento de borrar la locura de llevarle flores al monumento Orellana para las fiestas julianas. Porque si desde el año 2001, cuando un nuevo grupo de historiadores se reunió para aclarar y dar por sentado cómo mismo había sido el proceso fundacional de Guayaquil y quién era el responsable de la fundación de la ciudad de Santiago en la costa ecuatoriana, desde ese entonces se había venido repitiendo y repitiendo todos los descubrimientos y todos los hallazgos que Dora León de Sandy había hecho en el Archivo de Indias sin que tuviésemos ningún efecto. Y digo ningún efecto porque toda esa información que fue pasada una y otra vez al Ministerio de Educación vía Dirección de Educación del Litoral, nunca se hizo nada porque ningún profesor algo dijera sobre el asunto de aquello que sí era realidad y de aquello que era documentalmente comprobable. Es verdad que es muy difícil también hacerlo porque si no hay dentro del pensum académico ninguna materia que le enseñe a los chicos esa historia en los colegios y que solamente podía ser estudiada ya en la universidad y quienes se habían especializado o iban a especializarse como profesores de historia y geografía, la información se iba a quedar en manos de un grupo pequeñísimo de gente. De todas maneras, hemos estado luchando porque en julio sea el monumento de Sebastián de Benalcázar, el monumento donde se lleven flores y se haga un homenaje a quien trajo esta ciudad a la costa ecuatoriana. Es importante destacar, ya que hablamos de este tema, es importante destacar de que Sebastián de Benalcázar es quien viene trayendo en 1535, se dice, de acuerdo a lo que Dora León investigó en el Archivo de Indias, que entre el mes de abril y mayo debe haber estado a la altura de Boliche, y que a la altura de Boliche existía una población de nombre Guayaquil, que significaba en lengua safiqui tierra fértil de los Quilcas. Esa población, que tenía algo más de 5.000 habitantes, se asienta al lado de esa población la ciudad de Santiago, con 150 españoles. Los mismos nativos los ayudan a construir la ciudad de Santiago, y esta es la ciudad, la población que da origen a la famosa leyenda de Guayaquil, porque esta historia real es la que da origen. El asentamiento de Benalcázar de 1535 se logra gracias a la ayuda del cacique Guayaquile, y este cacique Guayaquile es el que no sé quién y en qué momento, algunos dijeron que fue Pino Roca, pero yo he visto en el libro de Alcedo que es de 1740, que también hay una referencia al cacique, pero alguien le corta el nombre de Guayaquile y le sacan a la mujer que es Quil, y dejan Guaya aquí y la mujer Quil. Entonces así nace la leyenda. Entonces esta es una historia real del primer asentamiento en la costa ecuatoriana, y por lo cual tenemos que recordar que es Benalcázar el responsable, que después de esto vendrán Urbina, Saera
que después de esto vendrá el mismo Orellana en el año 38 y no en el 37, porque en el año 37 está en la batalla de las Salinas, pues en el Perú. Está ayudándolo a Pizarro para salvar el pellejo. En 37 recién está llegando al Perú Orellana. ¿Cómo es posible que en el monumento de Orellana diga, al pie del monumento, funda Guayaquil en 1537? O sea, estamos en muchos de nuestros monumentos haciendo una apología de la mentira. Pero así es. En todo caso, por eso es que es tan importante que se cuenten las cosas como son y que las cosas que están consignadas en bronce y piedra también se sepan que deben ser corregidas, aunque sea en narraciones como esta, porque no vamos a cambiar obviamente lo que está escrito en la placa desde hace tantas décadas. Es más, si está en la placa hay que respetarlo justamente para recordar de que eso no es verdad. El monumento a Orellana, que es un monumento maravilloso también, como les dije, hecho por Rosario Villagómez, tiene otra forma de expresar la vinculación de los nativos con los españoles. Es más, una fusión en la base, se percibe una fusión de razas, una fusión de culturas, una fusión de civilizaciones. Ella lo percibió y lo sintió así, que la fundación de la ciudad de Santiago, hecha por Francisco Orellana, debía ser vista y entendida de esa manera. ¿Por qué Francisco de Orellana no tiene parche en el ojo? Porque también hay ciertas cosas que tienen que ser vistas y revistas cuando vemos estas cosas, estas esculturas que quedan para posteridad en bronce. Porque cuando está aquí, él no ha viajado pues a la selva oriental. Hay que recordar que estando Francisco de Orellana aquí y habiendo sido gobernador de Puerto Viejo y también de Santiago de Guayaquil, en 1540 le llega una invitación de Gonzalo Pizarro, el ñaño menor de Francisco, para que viaje a Quito y se sume a una expedición que estaba formando para encontrar finalmente, ya que había conseguido un buen derrotero, el Dorado y el país de la canela. ¿Encontró el Dorado y el país de la canela? No, no encontró el Dorado y el país de la canela, ni siquiera la canela, aunque en algún momento una investigación hecha en conjunto con Octavio Latorre, que en paz descanse, muy buen historiador, que trabajó, con quien yo trabajé en el Museo del Banco Central, descubrimos que hubo un sector por donde pasó la expedición de Pizarro, de Gonzalo Pizarro, en donde había una inmensa cantidad de árboles de ispingo. Y el ispingo no es otra cosa que la canela del Amazonas. Y claro, sí, efectivamente algún nativo, viendo la canela asiática, oliéndola y sintiéndola y saboreándola, le ha de haber dicho alguna vez a Gonzalo Pizarro: nosotros tenemos eso y está por acá. Sí encontraron un tipo de canela. Obviamente que no encontraron nunca el Dorado, lo que hicieron fue pegarse una perdida del diablo, y al llegar a Orellana, hacia donde había estado Pizarro, cuando se encontraron, porque ya Pizarro estaba tratando de venir hacia Quito, le dice Gonzalo Pizarro: ¿por qué no hacemos un barco para que tú salgas en busca de vituallas y yo poder seguir adelante en la expedición? Y como es lógico, hicieron el barco pues de la manera más increíble, con los clavos de las herraduras de los caballos, con todo lo que pudieron encontrar, pero finalmente hicieron una pequeña barcaza. Y Orellana, una de las cosas que encontró, lo dejó tuerto, fueron las Amazonas. Le dice, de acuerdo a las informaciones que se encuentran en la colección Amazonas
una colección que para la década del 40 se publicó en Quito, maravillosa. Fray Gaspar de Carvajal, que fue el que dejó un escrito importante sobre el viaje de Orellana por el Amazonas, contó cómo había sido el encuentro con las Amazonas y cómo un flechazo le sacan un ojo, no lo matan, pero le sacaron un ojo. Y ahí es que está tuerto. Entonces no puede estar tuerto en el año 38, porque está tuerto en el momento que se enfrenta con las Amazonas, que ya es 1541. Y entonces, hay otra de las cosas que fue condenado terriblemente Orellana por no haber vuelto en el momento que encontró vituallas para no haber vuelto donde Pizarro. ¿Cómo iba a volver donde Pizarro? Ustedes tienen una idea, esto también lo analizamos con Octavio Latorre, que en paz descanse. Ustedes tienen una idea de la fuerza que debería haber llevado el río Amazonas, jalando hacia su salida. Además que la alimentación de los tributarios del Amazonas llevan al Atlántico, son en esta dirección, llevando hacia el Atlántico. ¿Cómo a punta remo, a punta vela hubieran podido dominar esa corriente? Nada, ni así hubiera tenido motor fuera de borda. Entonces no tiene culpa Orellana de no haber vuelto a donde Pizarro. No hubiera podido, debe haberlo intentado, pero era humanamente imposible. Claro, ya cuando llega a España, saliendo por el Atlántico, y denuncia su descubrimiento ante el rey, lo van a nombrar pues todo lo que él pide, y al regresar para ya pues tomar dominio de las tierras que él había descubierto, y el Amazonas incluido, él muere en la boca entrada del Amazonas. Nadie sabe dónde, nunca se ha encontrado la tumba de Orellana, pero ahí es donde muere. Entonces, tenemos, solamente por citar a estos dos conquistadores que se encuentran en estos dos increíblemente bellos bustos, tenemos nosotros dos historias importantísimas de la historia guayaquileña que debemos conocer como es debido y que debemos conocer con la realidad para justipreciar su legado. Esta charla, que es corta en el sentido de contar el tema de los bustos y de los monumentos en sí, es importante en la medida que es necesario, al ver estas esculturas, recordar cuál es la verdad sobre la fundación de nuestra tierra. Estas dos esculturas nos gritan la verdad. La una es la que dice Sebastián de Benalcázar cuando observamos la escultura y que nos grita: yo soy el fundador de Santiago en la costa ecuatoriana. Ojo con lo que digo, el fundador de Santiago en la costa ecuatoriana, porque realmente el fundador de Santiago es Diego de Almagro, el 15 de agosto de 1534, en la llanura del Iribamba, pero quien la reasienta en la costa ecuatoriana, donde adquiere el nombre de Santiago de Guayaquil, es Benalcázar. Porque Santiago en la llanura del Iribamba es Santiago de Quito, porque el territorio en donde se fundó se llamaba Quito. Y así, cuando se traslada al territorio que de tiempos inmemoriales se llamaba Guayaquil, pasó a llamarse Santiago de Guayaquil. En consecuencia de lo cual, Santiago de Guayaquil realmente nace como Santiago de Guayaquil en 1535, Santiago en 1534, que aun cuando es la misma ciudad, sus nombres son distintos y hay que tomarlos en cuenta cuando queremos conocer la verdad con precisión y exactitud. Santiago de Guayaquil, como Santiago de Guayaquil nace en 1535 gracias a Benalcázar.
¿Es un reasentamiento? Sí, el primero. Pero el de Orellana es el cuarto, pues. En consecuencia no puede ser el fundador de la ciudad. Cuando Orellana, perdón, es el tercero. Cuando Orellana trae a la ciudad de Santiago a la costa, es en el año 1538, pues. Y por aquí ya está adornando esa era. ¿En dónde estuvo Saera en 1536? Estuvo por en donde está el Morro. Después Urbina, ya que no sobrevive la ciudad de Santiago, no sobrevive en las faldas del Cerro Las Cabras, no del Cerro Santana, ya que no sobrevive por culpa de los chonos, punaes y daulis que se unen para acabar con ese asentamiento de españoles. La ciudad de Santiago va a ser nuevamente trasladada y así será de tumbo en tumbo hasta el año 1547, cuando Francisco de Olmos ya la deja establecida en las faldas de Santana. Entonces, damas y caballeros, vale la pena destacar estas cosas para conocer con precisión cuál es la verdad que nos cuentan los monumentos, y en particular estos dos monumentos, uno de los cuales, el de Sebastián de Benalcázar, en este mes, el 18 de febrero, cumple un año más de haberse puesto la primera piedra para coger y colocar en la alameda de los fundadores ese monumento que nos recuerda el nacimiento de nuestra ciudad. Muchas gracias.